Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos contentos de estar con ustedes en esta lección número 9, donde vamos a aprender, seguir aprendiendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos estado hablando sobre temas de gran interés. En la lección de los menores hemos hablado sobre las bienaventuranzas, hablamos acerca del reino de Dios, las características, hemos hablado también nosotros acerca de los requisitos para ser ciudadanos del reino de Dios, algunas parábolas de Jesús y continuamos con las parábolas. Hemos hablado también de la oración, que es importante para que nosotros podamos orar. También hemos hablado acerca de cómo Jesús estaba sanando a los leprosos. Y hemos también hablado acerca del servicio, acerca de la multiplicación de los panes y peces, ¿verdad? Y ahora empezamos con una nueva lección, la lección número 9, que nos habla acerca de los cabritos y las ovejas. Así que vamos a nosotros a hablar sobre esta parábola y les contaré yo que estuve en Israel, que visitamos un museo visitamos de un museo con personas que eran pastores, eran hilandera, el que hacía el vino, todo eso, personas que hacían las dramatizaciones. Y llegamos eso fue en Belén, en Nazaret, perdón, y entonces había un pastor que tenía ovejas y tenía cabritos. Entonces, cuando él habló sobre eso, él habló las características de estos dos animales, ¿verdad? Hemos siempre escuchado esta parábola, pero el hombre dijo que las ovejas y los cabritos tenían diferentes tipos de conducta. La oveja era más dócil y el cabrito era más peleador, comía más, era más agresivo. Entonces él habló de que cuáles eran las características que nosotros deberíamos tener como cristianos. No era que Jesús estaba en contra de los cabritos ni a favor de las ovejas, simplemente era una interpretación de la conducta que tienen estos animales, ¿verdad? Y es lo que el tema de este servicio con una sonrisa. Estamos hablando nosotros acerca del servicio. Vamos a hablar para empezar una dinámica con los muchachos, que ellos escriban qué saben ellos de las ovejas y de los cabritos. Para eso ustedes en la semana comuníquense con ellos por WhatsApp y traten de que ellos investiguen cuáles son las características que tienen las ovejas y qué características tienen los cabritos, para que ellos tengan una idea de lo que se quiere hablar, porque para los niños, si hablas de ovejas y cabritos sin haber investigado, es simplemente un animal. Pero cuando ellos van investigando, quizás hay videos que ustedes pueden enviar a los muchachos que habla de las ovejas y de los cabritos y cómo es su alimentación y cómo es su crianza. Así que ustedes pueden realmente, en la dinámica que ellos, de acuerdo a lo que han investigado, puedan ellos definir lo que es cuáles son las características de las ovejas y cabritos. Luego ustedes pueden leer la historia. La lección empieza que Jesús estaba saliendo del templo. Había habido un problema de los tantos que tuvo Jesús con los sumos sacerdotes y Jesús le dijo que realmente el templo iba a ser destruido, ¿verdad? Lo que menos los discípulos querían era que Jesús tuviera enemistad con los sacerdotes, porque la idea que ellos tenían era que Jesús iba a ser rey y quien tenía que nombrarlo rey eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero nosotros estamos viendo aquí que en Mateo 25 era la continuación de Mateo 24, cuando Jesús les dice a ellos los eventos de los últimos días. Entonces Jesús no solamente habla de los eventos de los últimos días del mundo, sino también los eventos del pueblo de Israel, de Jerusalén, que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. Así que Jesús estaba, antes de llegar a Mateo 25, en Mateo 24 Jesús narra la historia acerca y las profecías que iban a venir sobre Jerusalén y sobre el mundo. Entonces, fue así que Jesús cuenta tres parábolas
pero una de ellas fue la parábola de los cabritos y de las ovejas, ¿no? Entonces Jesús, entonces el Hijo del Hombre iba a venir en su gloria, o sea, iba a venir por segunda vez, y todos los ángeles iban a venir con él, pero serían reunidas todas las naciones, pero cuando se iba a apartar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, ¿no? Como se puede ver así. Eso nos muestra que los discípulos sabían lo que iba a acontecer, ¿no? Era una cosa increíble para ellos creer que realmente la ciudad de Jerusalén, el templo, iban a ser destruidos. De los 12 discípulos y de los discípulos que estaban con Jesús y la gente que estaba también con Jesús, ellos pudieron ver eso unos 70 años después de la muerte de Jesús, cuando el templo fue destruido por los romanos y la ciudad de Jerusalén también. Así que ellos pudieron darse cuenta que lo que Jesús les dijo ese momento iba a estar, estaba de acuerdo, ¿no? Ahora, el, cuando se iba a hacer la separación, automáticamente iban a ser, los cabritos iban a ser arrojados al fuego eterno. El fuego eterno es lo contrario de la vida eterna. O sea que el fuego eterno iba a ser una destrucción, ¿no? Así que tenemos que darnos cuenta que la importancia que se tiene en la conducta que como personas cristianas tenemos que tener. Ahora, ¿por qué los cabritos? Jesús no dijo exactamente que los cabritos eran malos en esa parábola, ¿no? Las ovejas siempre han sido consideradas emblemas de bondad, sencillez, paciencia y utilidad, y representa en la Biblia a los seguidores de Cristo porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros sabemos que los cabritos son belicosos, son libidinosos, apestan, huelen mal y excesivamente representan a las personas que son impuras, a las personas que están en pecado, ¿no? Eso es lo que Jesús trató de dar a entender, pero Jesús es el creador de los animales, pero no ha creado un animal para tenerle un odio o para detestarle o para fomentar su eliminación de esta tierra, ¿no? Simplemente eran dos animales con dos características diferentes. Uno era apacible, bondadoso, y otro era lo contrario, era belicoso, se peleaban. Y eso era lo que el pastor en el museo nos dijo, que tener a los cabritos era tener un dolor de cabeza, porque los cabritos siempre andaban en peleas, se enfrentaban, se peleaban entre ellos. En cambio, las ovejas son más mansas y son más apacibles, ¿verdad? Ahora, la lección tiene que ver, tiene poco que ver con, literalmente, con el comportamiento de ellos. También, eh, tampoco se trata de que si la oveja es buena y el otro es malo, ¿no? Lo que Jesús está usando aquí es la diferencia que existen entre estos dos animales para enseñar una importante lección. Dios ve a las personas, las observa el comportamiento y juzga de acuerdo a las elecciones del corazón, o sea, lo que tú tú cómo eres. Hay que hacerlo pensar a los niños y pensar nosotros mismos, tú eres una oveja, eres apacible, eres bondadoso o eres belicoso, aún dentro de la misma iglesia. ¿Verdad? Pues eres un cristiano problemático, eres una persona aún dentro de tu comunidad, ¿verdad? Porque ambos animales están dentro de un redil y cada una de ellas tiene sus propias características y se desarrolla de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su conducta. ¿Verdad? Jesús estaba dejando eso en claro cuando estaba contando esta parábola, porque los discípulos conocían lo que era un pastor y lo que era perdón, lo que era un cabrito y lo que era una oveja. Pero si tú hoy día utilizas esa parábola, no tiene sentido para los niños porque ellos simplemente lo ven como animales. Entonces tenemos que desarrollar que la oveja representa a los cristianos que son apacibles, suaves, dulces, ¿no es cierto? Son fáciles de dirigir. En cambio, los cabritos es lo contrario, son belicosos, se pelean, son conflictivos, eh, se, se guían por sus impulsos, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús estaba tratando de darnos a entender, pero recuérdense que Dios no juzga de acuerdo al corazón.
Ahora, cuando Jesús estaba contando esta parábola, Jesús dijo que él venía, había un regreso. El regreso de Jesús, la segunda venida, y que en su gobierno realmente no iba a haber más maldad, no iba a haber más violencia, no iba a haber ese tipo de personas conflictivas dentro de su nuevo reino, ¿no? Ahora, por eso era que los discípulos, cuando escucharon, vieron lo que Jesús les dijo del templo que iba a ser destruido, ellos le preguntaron cuáles son las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo, o sea, que cuándo se va a terminar de todo. Entonces, eso lo encontramos en Mateo 24, cuando Jesús especifica dos finales. El primer final era, como les dije, la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿No es cierto? Y el pueblo judío iba a dejar de ser el pueblo de Dios y segundo, el mundo entero. O sea que Mateo 24 y Lucas 14 nos dice esos dos acontecimientos importantes, ¿verdad? Ahora, era importante porque para los judíos el templo era la casa de Dios, ¿verdad? Era la única casa de Dios en todo el mundo, ¿no es cierto? Porque los otros países adoraban diferentes dioses, pero para los judíos el templo era lo más importante, ¿no? Y cuando uno ha visitado Israel y ve todo cómo está destruido todo ese templo, se puede imaginar cómo era la belleza de ese hermoso templo, ¿no? Un templo adornado con oro, un templo que era para alabanza a Dios, donde se hacían los sacrificios. Ahora, los discursos eh, acerca de ovejas o las predicaciones cuando se hace de ovejas justas y cabritos egoístas son básicamente personas opuestas, ¿no? Jesús enumeró las necesidades humanas con la diferencia de que las ovejas tenían en cuenta esas necesidades y se esforzaron por satisfacer mientras los cabritos no. Cuando las ovejas y los cabritos, quiere decir que ellos se desarrollan en un ambiente natural. Ellos tienen las mismas características, el mismo alimento, tienen el mismo ambiente donde se desarrollan. O sea, en este sentido, los cristianos, ¿no es cierto?, nos desarrollamos en el mismo ambiente, no tenemos un ambiente diferente. Vivimos en el mundo, vivimos en la comunidad, nos relacionamos con personas pobres, con personas en necesidad, con personas ricas. Entonces, tanto todos cristianos, no cristianos, nos desarrollamos y nos damos cuenta lo que el prójimo necesita. Y eso es importante aclararlo, aunque tú eres adventista, vives en un mundo que tú observas la pobreza, la delincuencia, la necesidad de conocer a Dios, la necesidad material, hay gente que tiene hambre, hay personas que sufren enfermedades. Nosotros nos desarrollamos, pero para las ovejas que Jesús dice en Mateo 25, estas personas sí están dispuestas a ayudar a las personas, en cambio los cabritos no, a pesar que las dos observan las mismas necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tú si abres la puerta de tu casa, tú vas a ver personas que tienen necesidad, que necesitan comida, que necesitan ropa, que necesitan agua, que necesitan visitarlos en las cárceles. Y entonces tú tienes que actuar o como una oveja que va a ayudar o como un cabrito que va a ignorar. Ese no es mi problema, yo no puedo, yo tengo lo mío. Entonces son situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque en Mateo 25, 34, 36, cuando Dios haga la separación entre cabritos y ovejas, Jesús va a mirar a la derecha, a donde están las ovejas, aquellos que van a ir al cielo, y le va a decir, venid benditos de mi Padre. O sea que esas personas son bendecidas. O sea, una oveja es bendecida en esta palabra. Heredad el reino preparado para vosotros, o sea que vamos a ir al cielo, desde la fundación del mundo. O sea que desde la fundación del mundo, cuando eh, Dios, después antes de la caída de Adán y Eva, ya había un mundo para las personas que se iban a mantener fieles a Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
O sea, es importante las características porque a través del tiempo y a través de los años hemos tenido, necesitamos, la iglesia tiene programas que ayuda a diferentes personas, a los que tienen hambre. En África hay una ayuda, tú puedes hacerlo también en la comunidad, a las personas que tienen sed. ¿No es cierto? A las personas que son forasteras. Hoy día tenemos nosotros vivimos en Estados Unidos, cada día están viniendo inmigrantes, son forasteros y nosotros le damos una ayuda. Estaban sin ropa y los cubriste enfermo y lo visitaste en la cárcel y viniste a mí. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús dice eso, las ovejas se quedaron sorprendidas porque cuando dice eso. O sea, las ovejas obviamente estaban confundidas. Ellas sabían que no habían hecho ninguna de estas cosas para Dios. Pero porque cuando ellos han visto a Jesús con hambre o con sed o con... pero él dice, venid, porque tuve, dijo Jesús, porque tuve, o sea, yo tengo hambre. Ahora, el hambre no solamente se relaciona con el alimento material, también tenemos que dar a entender que es el alimento espiritual. Hay personas que tienen hambre, hay personas que tienen sed por aprender de Dios y esa necesidad nosotros la podemos cubrir con la predicación, la enseñanza, la testificación, los programas, podemos ayudar a las personas. Obviamente que cuando Jesús dice esta parábola, todo el mundo quiere ser oveja. Pero lo interesante de estas ovejas es que las ovejas no sabían que lo que habían hecho estaban haciéndolo para Jesús. Pero respondiendo Jesús le dice, el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, ser una oveja no solamente es tener un conocimiento de Dios, guardar el sábado, no solamente es diezmar, no solamente es ir a la iglesia, pertenecer al club de los conquistadores y aventureros. Tú tienes que tener una fe en acción, tienes que ser una persona servicial. Ahora, la Biblia te dice cómo, ¿no es cierto? Dándole de comer. No solamente cuando es Navidad, preparar una comida y llevársela a los pobres, eso abarca casi todo el tiempo. Dar de beber, ¿no es cierto? Eh, eh, Ser acogedor con los forasteros. Si alguien está desnudo, darle ropa. Visitar a los enfermos y ir a la cárcel. Pareciera que esto es lo que Jesús dijo en cierta oportunidad, que a los pobres siempre los tendréis. O sea, nosotros estamos rodeados de personas que lo necesitan y ese servicio es el que le ayuda a la persona a conocer que hay personas de buen corazón, personas que están sirviendo a Jesús, ¿no es cierto? Y al final esa va a ser nuestra evaluación. Es importante conocer la Biblia, es importante conocer profecías, es importante diezmar, es importante ir a la iglesia, pero también es importante estar en acción y al servicio. Que cada uno hemos nacido para tener, en la semana pasada hablamos de los talentos, ahora tú tienes que usar tus talentos a favor de las personas que lo necesitan. Ahora, si tú haces todo esto por amor, sin darte cuenta, ayudas, colaboras siempre, automáticamente tú lo estás haciendo para Dios y tienes un lugar, ¿no es cierto? Porque lo hiciste a uno de los hermanos más pequeños. Eso quiere decir que Jesús considera a las personas en necesidad como hermanos y pequeños porque necesitan el cuidado, la protección, necesitan el amor que ellos necesitan como uno le da a un hermano pequeño. Y eso es importante porque nosotros debemos tener eso en cuenta siempre, porque no solamente debemos hacer las buenas acciones cuando el club de aventureros o conquistadores lo pida o una vez al año, hay que hacerlo tantas veces sea posible. Jesús dijo simplemente que las personas que lo hacían lo habían hecho para él porque habían ayudado a un hermano pequeño. Pero no queda ahí, la otra parte queda. Entonces dirá lo de la izquierda. Cuando terminó de decir a las ovejas, le dice a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, eh, Jesús le dice a las personas que vieron esas necesidades en la gente pobre de su comunidad, que simplemente ellos se aparten porque ellos no dieron ninguna ayuda.
Ahora le dice malditos, ¿no? Una palabra bien dura. Es una palabra que no expresa que tiene bendición de Dios. La palabra maldito en la Biblia que no tiene la bendición de Dios. Dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, van a ser quemados. Ahora, no es que el fuego va a ser eternamente. El fuego eterno se refiere a la bondad de Dios, ¿no es cierto? Al poder de Dios, ¿no es cierto? A la fuerza de Dios, ¿no es cierto? Que es una fuerza del bien, ¿no es cierto? Que va a destruir lo incorrecto, lo que es pecado, ¿no? En este caso, Dios va a destruir a Satanás y a los ángeles que le siguieron a él. Eso quiere decir, no hay que pensar, algunos usan estos versículos para creer que hay un infierno, pero no hay un cuerpo que resista siglos de fuego, ¿no? Dice, y le dice por qué van a ser, por qué fueron apartados. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. A diferencia de las ovejas, los cabritos ni idea tenían que realmente ellos nunca vieron a Jesús pidiendo comida. ¿No es cierto? Hay a veces ilustraciones en los sermones que dice que un día un hombre estaba pobre, alguien le dio pan y cuando dio la vuelta el hombre desapareció. Y se dice ese hombre que desapareció era un ángel. No, esto no se refiere a eso. No, se refiere a que alrededor en la comunidad donde uno vive, alrededor de la iglesia, en tu comunidad hay personas que necesitan alimento, que necesitan ropa, que necesitan agua, que necesitan, son forasteros. Entonces necesitan la ayuda, están en la cárcel, están en la prisión, ¿no es cierto? Están en los hospitales, están en los nursing home, y entonces todas esas personas necesitan una visita misionera, necesitan ayuda, necesitan bondad, y los cabritos no lo aceptaron, no ayudaron, simplemente no usaron sus habilidades. Y eso es importante porque no es, esta parábola fue dicha por el mismo Jesús. Y él explica cómo cómo uno, como cristiano, puede desarrollarse, ¿no es cierto? Cualquier persona puede dar un plato de comida, ¿no es cierto? Cualquier persona puede comprar una botella de agua para el que lo necesite o un proyecto, ¿verdad? ADRA Internacional de la iglesia, ADRA, tiene proyectos donde algunas personas donan un dinero para que unos niños en África coman o para que tengan agua potable, ¿no es cierto? Para darle ropa, cuadernos a las personas, ¿no es cierto? A las personas que están enfermas. Alrededor nuestro hay personas en el hospital, hay nursijón, hay asilo de ancianos donde uno puede prestar su ayuda. Ahora sabemos que en el COVID no podemos entrar a los hospitales y a los nursing home, pero necesariamente tenemos que darnos cuenta que esas personas podemos hacerle llegar una ayuda, ¿no es cierto? Recordando unas bolsitas, nosotros vamos a preparar con los aventureros y conquistadores unas bolsitas donde vamos a poner unas medias, un camino a Cristo a las personas y llevarle al nursing home. O sea que hay muchas formas como una persona realmente puede realmente ayudar a otras personas que lo necesitan, ¿no? Ahora, Jesús dice al fuego eterno, pero no es que la gente va a sufrir eternamente un dolor, ¿no? Dios no usa ese tipo de disciplina, simplemente Dios destruye, ¿no es cierto? Y el mismo fuego que va a ser para destruir a Satanás y a sus ángeles, va a ser para destruir a aquellos que no han hecho un trabajo, ¿no es cierto? Ayudando a su prójimo de acuerdo a sus necesidades. No necesita uno ser millonario o tener millones de dólares para poder compartir con otras personas lo que se tiene. Ahora, eso quiere decir que Jesucristo busca servidores motivados por la compasión y no por las apariencias. Quiere decir que sirvamos a quienes no pueden devolverte el favor. O sea, a veces uno le da a una persona, pero sabe que en el futuro esa persona te va a dar. Pero lo que tú puedes, en este caso, nosotros ayudamos a quienes no te van a poder devolver
¿no es cierto?, el favor, ¿no? A veces en TikTok, a veces sale en caso de que una persona ayuda a otra y luego esa te devuelve con intereses lo que tú hiciste. Pero no, Jesús no enseña eso. Jesús simplemente enseña que uno ayuda a quien lo necesite. Por eso es que Juan, con mucha razón, cuando Juan escribe, porque Juan dice, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Si no podemos amar a las personas que estamos viendo. O sea, ¿tú cómo puedes amar a Dios a quien no ves si tú estás viendo personas que tienen esa necesidad y no te compadeces de ellas? Por eso la compasión es una característica que una persona cristiana debemos nosotros tener, ¿no es cierto?, hacia aquellos que sufren, ¿no? No sabemos por qué estas personas están padeciendo eso. En el cielo sabremos por qué, pero nos corresponde ayudarlos. Por lo tanto, las ovejas deben seguir el ejemplo compasivo que tuvo Jesús. Nosotros hemos visto en las anteriores lecciones que Jesús alimentó a la gente porque ellos necesitaban. Ellos necesitaban ese alimento. Jesús se compadeció y alimentó a 5.000 personas, ¿verdad? Usando la fe de un niño que tenía ese alimento. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, pues, ¿no es cierto? El ejemplo de Cristo. Es la manera como nosotros evitamos ser cabritos egoístas, porque los cabritos no comparten su alimento, ellos piensan en ellos mismos. Entonces, aquí esta parábola es muy importante porque es una parábola que muy pocas veces se enseña, pero que nos dice que cómo nosotros, en primer lugar, nos muestra el orden cuando Jesús venga por segunda vez. A veces dicen que cuando Jesús venga por segunda vez va a ser una destrucción, pero en realidad va a ser un orden. Cuando Jesús venga por segunda vez, Jesús va a separar las ovejas de los cabritos. A la derecha van a estar las ovejas, aquellos que han imitado a Jesús y que sus acciones han sido buenas a favor de quienes lo necesitan en su comunidad. Ellos no cerraron sus ojos cuando veían una persona con hambre, una persona con sed, una persona sin ropa, un forastero, un enfermo, un preso. O sea, que imagínate que Jesús también estaba diciendo en esa palabra que en el futuro iban a haber cárceles. Y no siempre en las cárceles hay personas malas, hay personas buenas. Jesús también quiere que el evangelio y el amor llegue a las personas que están en una cárcel, no importa el delito que han tenido. Ahora, las ovejas automáticamente eh, se sorprenden porque ellos dijeron, ¿cuándo te hemos visto a ti, Jesús? ¿Cuándo te hemos visto, Dios? ¿Cuándo te hemos visto a ti con hambre, con sed, sin ropa, en una cárcel o en un hospital? Y el rey les dice, cuando lo hicieron por uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Luego está el otro grupo, lo de la izquierda, que son los cabritos, que por su naturaleza son agresivos, competitivos, son egoístas, ¿no es cierto? Promueven las peleas y automáticamente le dice apartados, ¿no es cierto? Van a ser destruidos en el fuego porque yo tuve hambre, no me dieron de comer, yo tuve sed, no me dieron de beber, no me vestiste, no me visitaron en la cárcel ni en el hospital. Entonces ellos dirán, ¿cuándo? Pero entonces si no lo hicieron a uno de mis hermanos pequeños, a mí no me lo hicieron a mí. Ahora, eso es importante porque el ser un cristiano no solamente abarca conocer profecías, no solamente abarca estudiar la lección, venir a la escuela sabática o ser parte de un club de aventureros y conquistadores. Significa estar en acción, tener compasión, salir a las calles y ver que las personas que en la comunidad tienen necesidades. La mejor forma de que alguien puede ver necesidades es realmente saliendo a la comunidad. Dentro de la iglesia no encontramos siempre todas las personas que hemos mencionado, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta que las ovejas imitan a Jesús, porque Jesús vino y fue compasivo, ¿no es cierto? Las ovejas tienen que seguir el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Como cuando Jesús estuvo en esta tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Jesús dio de comer? Tenemos la historia de la multiplicación de los panes y peces. Pero si ustedes quieren ver cómo era Jesús de niño,
en el capítulo La niñez de Jesús y la adolescencia del deseo de todas las gentes, ahí te describe cómo era Jesús cuando era joven, cuando era muchacho. Él realmente compartía el pan, su ropa con los pobres, cantaba y hay muchas explicaciones de cómo Jesús se relacionaba con aquellos que lo necesitan. La historia de esta semana, la parábola es una de las parábolas muy hermosas, muy interesantes. Fue dada por Jesús a sus discípulos para que ellos supieran, ¿no es cierto? Que no era tanto no es tanto cuánto tú conoces de la Biblia, es cuánto tú lo que conoces de la Biblia lo aplicas en aquellos que lo necesitan. Hay personas que están hambrientas, pero no solo de pan material, sino de conocer de Dios. Entonces tenemos que llegar a ellos y ayudarles a que satisfacer esa necesidad de conocer de Dios. Entonces, cuando tú haces eso, estás haciendo, dándole la oportunidad a la persona de conocer y de aprender acerca de Dios. Aparte de ello, es importante ver qué tipo de persona tú quieres ser. ¿Tú quieres ser una oveja que está al servicio de Dios o quieres ser un cabrito belicoso, problemático, que se aísla, que está en pelea, que no está? Esa es la decisión que uno tiene que tener, ¿verdad? Y como te digo, es la decisión importante, es qué tipo de persona tú quieres ser. Ahora, en esta parábola Jesús nos dice que nos comparemos. ¿Cierto? No dice que nos comparemos. Simplemente la persona tiene que tomar su decisión y aceptar qué es lo que quiere ser. Tenemos que hacer un servicio, ¿no es cierto? Parte de conocer a Dios, parte de ser un buen cristiano, parte de ir a una iglesia, parte de eso es que tú tienes que ver en la comunidad que tienes que tener un servicio con una sonrisa. No importa la edad, toda ayuda siempre es aceptada por los ojos de Dios. Darle una botella de agua, dar comida, mandar una carta. Ahora, posiblemente tú dirás, yo soy un niño, no puedo ir a una cárcel, pero quizás tú puedes reunirte con el pastor de tu iglesia, con tu maestro, enviar una tarjeta, ¿no es cierto? Para las personas que que están en una prisión, porciones de la Biblia, libros, revistas, ¿no es cierto? Siempre hay una alternativa y todo eso es valorado, ¿no? En esta, cuando Jesús dice, ¿no? Me diste de comer, no especifica que lo llevaste a un restaurante de lujo. Simplemente le diste de comer lo que tú podías darle. O sea, no hay un precio, ¿no es cierto?, para las acciones que nosotros tengamos que hacer. Simplemente cubrir la necesidad que las personas tienen. Entonces, no necesitas ser un millonario para ayudar a los pobres, repartir a los pobres. Tú puedes hacer muchas actividades, ¿no es cierto?, de acuerdo a tus posibilidades y compartir con aquellos que lo necesitan. Que Dios nos ayude mucho y sigamos en el servicio a Dios y nos vemos la próxima oportunidad.